En este vídeo explicamos la recursividad múltiple. Recordemos que una función es recursiva si durante su cálculo efectúa llamadas a la propia función. Diremos además que esa recursividad es múltiple si en una activación de la función se pueden producir dos o más llamadas a la propia función. Veamos un ejemplo. Este programa tiene una zona de inclusión de librerías, una función que se llama escribe y la función main. Fijaos en que la función escribe es recursiva porque puede efectuar llamadas a la propia función en alguna de sus activaciones. Pero es que además es recursiva múltiple porque se podrían efectuar dos llamadas a la propia función desde la misma activación. Este programa tiene por objetivo leer un natural n de entrada y escribir por la salida todas las palabras de longitud n formadas por as y bs. Por ejemplo, si leyese un 1 de la entrada, entonces escribiría por la salida todas las secuencias de longitud 1 formadas por as y bs, que son estas. Tan solo tenemos una secuencia de longitud 1 que tiene una A y una secuencia de longitud 1 que tiene una B. En cambio, si leyésemos un 2 por la entrada, las secuencias que debería escribir nuestro programa serían estas. Fijaos que en total hay 4 palabras de longitud 2 formadas por as y bs. En cambio, si lo que leyésemos fuese un 3, se debería dar como salida esta lista de palabras. Fijaos que en total hay 8 palabras de longitud 3 formadas por as y bs. Para un cierto valor n que nos den de entrada, en total se van a haber escrito 2 a la n palabras. Eso es porque para cada una de las posiciones de una palabra puedo escoger o bien A o bien B para ubicar en esa posición, de modo que tengo dos posibilidades para cada una de las posiciones y por tanto el número total de posibilidades es 2 por 2 por 2 por 2 y así multiplicado tantas veces como longitud de la palabra, que es n. Para lograr su objetivo, este programa se va a basar en llamar a la función escribe. Veamos qué es lo que hace esta función. Como primer parámetro recibe un string llamado s. Recordemos que un string es una lista de posiciones con caracteres a las cuales podemos acceder indexadamente. Nuestra función también recibe un entero i que vamos a interpretar como un índice a una de las posiciones del string. Así pues, nuestra función recibe un string y un índice a una de esas posiciones. Nuestra función asume que las posiciones anteriores ahí están inicializadas de algún modo o bien a A o bien a B. Por lo tanto, se da por hecho que aquí ya hay unos ciertos valores asignados. El objetivo de la función escribe es escribir por la salida todas las secuencias formadas por as y bs de longitud, la longitud del string de entrada, pero donde estos valores, los anteriores ahí, ya están fijados, tienen que ser obligatoriamente estos. Por lo tanto, tenemos que escribir por la salida todas las secuencias o todas las palabras formadas por as y bs, pero donde solo podemos elegir o A o B para las posiciones a partir de ahí. Estas ya están completamente fijadas. Veamos cómo hace eso. Fijaos, si apunta al final del string, es decir, incluso más allá de la última posición del string, eso quiere decir que en realidad está ahí. Estaría apuntando ya
más allá de esta última posición y por lo tanto todos los valores del string estarían ya fijados. En ese caso, el único string que se debe escribir por la salida es el propio S, porque ya todo está fijado, no podemos escoger nada. Por lo tanto, lo que se debe hacer es exactamente eso, escribir S y ya retornar de la función. Si eso no ocurre, entonces podemos elegir todavía un valor o bien A o bien B para la posición I, y habrá que seguir escogiendo valores para el resto de posiciones hasta el final. Fijaos, esta instrucción lo que hace es poner una A aquí. Los casos que tenemos que escribir de palabras donde aquí hay una A y todo lo anterior, como ya hemos dicho, está fijado al valor que nos han dado como entrada, son palabras tales que de la posición I+1 en adelante se puede elegir lo que uno quiera, o A o B, y tales que todas estas posiciones ya están fijadas a lo que aquí tenemos escrito. Es decir, fijando aquí una A, nos quedan por escribir las palabras tales que todo esto está fijado de esta manera y aquí podemos elegir o bien A o bien B en cada posición. Bien, pues hay una función que realiza esa tarea que es el propio escribe, pero pasando como parámetro I+1 en vez del I que hemos recibido en la activación actual. Por lo tanto, mediante esta llamada se generarán o se escribirán por la salida todas las palabras que queremos habiendo fijado aquí una A. Al volver de esta llamada ya se habrán escrito todas estas palabras y ahora lo que se hace en esta instrucción es considerar el caso en el que decidimos que aquí tiene que ir una B. Tras fijar aquí una B, ahora solo quedan por escribir todas las palabras donde todo esto está fijado tal y como está escrito aquí, y de la posición I+1 en adelante podemos elegir en cada una de esas posiciones o bien A o bien B. Y resulta que hay una función que realiza esa tarea, que es la propia función escribe, pero pasando un I+1 como parámetro. Bien, pues eso es lo que hace la función escribe. Si el objetivo del programa principal es escribir todas las secuencias con A's y B's de longitud n, lo que debe hacer es pasar un string como parámetro de tamaño n e indicar que todavía no se ha fijado nada, es decir, que en nuestro string de entrada todavía podemos elegir o bien A o bien B para cada una de las posiciones, y la manera de hacer eso es decir que nuestro índice I es 0, porque recordemos, esta función asumía que estaba ya el string fijado para las posiciones anteriores a I. Si ponemos I igual a 0, entonces no asume que haya nada fijado. Fijaos en que cuando se realiza una llamada, si esta llamada hace nuevas llamadas, la realiza con un índice mayor que el que él ha recibido. Por lo tanto, las nuevas llamadas tienen un I más grande, de modo que se reduce la distancia hasta el tamaño del string. Dicho de otro modo, este valor va decreciendo en las sucesivas llamadas recursivas porque la I cada vez es más grande. Y fijaos que en el momento en que la I coincide con este valor, ya volvemos de la llamada. De algún modo esto nos permite concluir que esta sucesión de llamadas acabará terminando, es decir, que el programa no se cuelga. Bien, para que todo esto se entienda un poco mejor, vamos a efectuar una ejecución paso a paso de este programa, asumiendo que la entrada que recibimos es 2. De modo que, si todo va bien, esperamos producir este resultado por la salida. El sistema operativo ejecuta nuestro programa invocando a la función main y cargando su bloque de activación en la pila. Declara una variable n que lee de la entrada, que recordemos que estamos asumiendo que es 2, y declara un string s de tamaño 2 inicializado con espacios en blanco.
A continuación llama a escribe pasando como parámetro el string s y un 0. Fijaos que los parámetros son por valor, por lo tanto se hace la evaluación de estas dos expresiones y lo que se está pasando no es una referencia a s, sino el propio valor de s, que es este string con dos posiciones con espacios en blanco. Como consecuencia se ha cargado este bloque de activación y los parámetros han quedado inicializados de esta manera con los valores que nos estaban pasando. Se ejecutan las instrucciones de la función. Como que i, que vale 0, no coincide con el tamaño de s, que es 2, no entramos en este condicional y vamos directamente a esta instrucción que lo que hace es poner una a en la posición de s indexada por i, que es 0. Por tanto, en esta posición, en la posición 0 de s, se asigna una a. A continuación se realiza una llamada recursiva a la propia función escribe con estos parámetros. Estamos pasando s tal cual y como segundo parámetro i más 1, que valdrá 1 porque i vale 0. Esto nos deja pendiente o congelada la ejecución de esta activación de la función hasta que termine esta llamada, y desde aquí estamos recordando que estamos pendientes de que termine esa llamada, pero es que además, siempre que se efectúa una llamada, sabemos desde qué instrucción nos hemos quedado congelados o pendientes. Fijaos que hay dos posibles llamadas recursivas, pero en el momento en que se efectúa esta llamada recordaremos que estamos pendientes de volver de la primera llamada. Si acaso, para que esto quede explícito aquí, vamos a poner un superíndice 1 para referirnos a que estamos pendientes de volver de la primera llamada. Hemos puesto también el superíndice aquí para que quede claro que estamos pendientes de continuar con la instrucción siguiente a esta o que termine esta llamada, y cuando realicemos llamadas desde esta otra instrucción utilizaremos el subíndice 2 para dejar claro que estamos recordando exactamente que estamos pendientes de volver de este punto. Bien. Como consecuencia se ha creado este bloque de activación con esta inicialización de los parámetros a aquello que nos están pasando, y se empiezan a ejecutar estas instrucciones. Fijaos, la i vale 1 y el tamaño de s es 2, por tanto esto se evalúa a falso, de modo que no ejecutamos las instrucciones del if, pasamos directamente aquí donde se está asignando una a o el carácter a sobre la posición i, que es 1. Recordemos que esta es la posición 1 del string, así que aquí se asigna una a. A continuación se hace una llamada recursiva a la propia función escribe que vamos a recordar aquí. Fijaos que se pasa el string s tal cual, e i más 1, como que i vale 1, estamos pasando un 2 como parámetro. Como consecuencia se ha creado este bloque de activación con esta inicialización de los parámetros, y a continuación se ejecutan las instrucciones. Fijaos que en este caso la i vale 2, que coincide con el tamaño del string. Por tanto, ahora sí se van a ejecutar estas instrucciones. La primera de ellas nos escribe s por la salida. Por lo tanto, se escribirá la palabra aa por la salida. Inmediatamente, a continuación, se ejecuta la instrucción return, y eso provoca que se destruya toda esta información, dando así por terminada la ejecución de esta activación de la función. Eso hace que se retome la ejecución de la activación anterior, que estaba pendiente de volver de la llamada escribe con superíndice 1. Por tanto, estábamos pendientes de volver de esta llamada, y una vez se vuelve, lo que sucede a continuación es que, bueno, para empezar ya no tenemos que recordar más esto, y ahora se ejecuta esta instrucción que lo que hace es poner una b en la posición indexada por i. Fijaos que i vale 1 y la posición 1 del string es esta de aquí.
Por tanto, aquí se almacena una b, y una vez ejecutada esta asignación, ahora se hace una nueva llamada recursiva a la función escribe. Nuevamente se está pasando s como parámetro, que ahora vale esto, y también i más 1, que como i es 1, pues estamos pasando 2 como parámetro. Así pues, se pone en marcha la ejecución de la función escribe habiendo recibido estos parámetros. Y fijaos que como que i vale 2, que coincide con el tamaño de s, vamos a ejecutar estas instrucciones de modo que se escribe s por la salida. En este caso es el string AB, por lo tanto se habrá escrito AB por la salida, y a continuación tenemos el return, cosa que finaliza con esta activación de la función, destruyéndose así toda esta información. Esto hace retomar la ejecución de la activación anterior, que por cierto, antes nos hemos olvidado de apuntar el superíndice 2 aquí, ya que tenemos que recordar exactamente desde qué punto debemos retomar la ejecución. Justo habíamos hecho esta llamada. Bien, pues al volver de esta llamada, ya no hace falta que recordemos esto más. Y lo que sucede a continuación es que llegamos al final de la función escribe. Por lo tanto, lo que va a suceder ahora es que vamos a retornar, destruyendo así toda esta información. Eso hace que se retome la ejecución de esta activación de aquí, que estaba pendiente de el retorno de la llamada, esta primera llamada a la función escribe. Por lo tanto, ya podemos olvidar esto. Y la instrucción que se ejecuta a continuación es esta asignación, que coloca una b en la posición de s indexada por i. Como que i vale 0, estamos colocando una b en esta posición. Y a continuación se realiza esta llamada recursiva. Fijaos que ponemos el superíndice 2 para recordar que estamos pendientes de volver de esta llamada y no de esta. Como consecuencia se crea este bloque de activación con este valor para los parámetros y se ejecutan estas instrucciones como que la i vale 1 y el tamaño de s es 2, no entramos aquí, y lo primero que se hace es asignar una a sobre la posición indexada por i, que es 1. Así que aquí se asigna una a y a continuación se efectúa esta llamada recursiva. En este caso ponemos superíndice 1 para recordar que nos referimos a esta llamada. En este caso se ha creado este bloque de activación y ahora al comenzar la ejecución resulta que la i vale 2, que coincide con el tamaño de s, por lo tanto se escribe por la salida este s e inmediatamente a continuación se retorna de la función, destruyendo así toda esta información. Aquí pues volvemos de esta llamada, que es la indexada por 1, de modo que olvidamos esto y ejecutamos la instrucción siguiente, que nos va a colocar una b sobre la posición indexada por i, como que la i vale 1, ponemos una b en esta posición y a continuación se realiza esta llamada recursiva. En este caso tenemos el superíndice 2 para recordar que nos referimos a esta y no a esta. Así pues, se pone en marcha una nueva activación de la función escribe con estos parámetros. Fijaos que como que i vale 2, que coincide con el tamaño de s, entraremos aquí y se escribirá s por la salida. E inmediatamente a continuación se vuelve de esta función. Al volver estamos recordando que estábamos pendientes de esta llamada. Ahora no hace falta recordarlo más. Y como no hay más instrucciones a continuación, también volvemos de esta activación. Eso hace que se retome la ejecución al volver de esta llamada, que se corresponde con esta de la función escribe. Y como no hay más instrucciones a continuación, vamos a terminar también con la ejecución de esta activación. Esto devuelve el control al programa principal, que estaba pendiente de la ejecución de esta llamada, y como que no hay más instrucciones a continuación, esto termina con la ejecución de nuestro programa. Fijaos que efectivamente se ha producido como salida lo que nosotros esperábamos para esa entrada.
A veces la ejecución de un programa se representa en forma de árbol para poner de manifiesto en qué orden se han sucedido las diversas llamadas a funciones. Esto sería la raíz de nuestro árbol, que representa la activación de la función main, donde se declara una variable n sobre la que se lee un 2 y se declara un string s inicializado con espacios en blanco. Desde el main se llamó a la función escribe, aquí, pasando como parámetro el propio s y el índice i con valor a 0. Desde esta activación de la función escribe se invocó nuevamente a la función escribe, pero pasando como parámetro un string habiendo puesto una a en la primera posición y con el parámetro i igualado a 1. Desde aquí se invocó nuevamente a la función escribe, pero esta vez pasando el string a como parámetro y la i igualada a 2. En este momento es cuando se produjo la escritura de la primera palabra por la salida. A continuación se devolvió el control a la activación anterior. Desde aquí se llamó nuevamente a la propia función escribe, pero esta vez pasando estos parámetros, y fue en este momento que se escribió el segundo string por la salida. A continuación se devolvió el control a la llamada anterior y ésta seguidamente devolvió el control a la llamada anterior. Desde aquí se produjo una nueva llamada a la función escribe, esta vez con estos parámetros. Desde aquí se llamó nuevamente escribe con estos parámetros y fue en este instante cuando se escribió el tercer string por la salida. A continuación se devolvió el control a la activación anterior y desde aquí se llamó nuevamente escribe, esta vez con estos parámetros, momento en el cual se escribió por la salida el último de los 4 strings. Seguidamente se devolvió el control a la activación anterior, esta también devolvió el control a la activación anterior y finalmente esta también terminó su ejecución devolviendo el control al programa principal, que tampoco tenía ninguna instrucción más que ejecutar, de modo que dio por terminada la ejecución del programa. Bien, fijaos que nos ha quedado un árbol o algo con aspecto de árbol, pero al revés. Pues tenemos la raíz en la parte de arriba y a medida que vamos avanzando por las ramas nos dirigimos hacia abajo. Por eso se le llama árbol, aunque esté escrito al revés. Este árbol puede habernos ayudado un poco más a entender el funcionamiento de la recursividad múltiple, aunque en general no es conveniente pretender dibujarlo porque suele ser demasiado complejo y pensar en él no es la forma adecuada de programar funciones recursivas, como ya comentaremos más adelante. Generalmente se suele utilizar o se suele pensar en él tan solo para, en ocasiones, razonar sobre propiedades de la función o de su tiempo de ejecución. Bien, con esto terminamos la explicación.